como ustedes pueden ver el título, gozo, fe y perseverancia. En Santiago capítulo 1, el pastor Jonathan la semana pasada le dio una introducción, pero para las visitas que nos visitan, ¿quién era Santiago? Santiago, llamado el bueno, el justo, medio hermano de Jesús y hermano de Judas. Él era el pastor de la iglesia en Jerusalén. Y como pueden saber, en Jerusalén se desató una gran persecución. Y muchos hermanos fueron esparcidos por todo el imperio romano. Tuvieron que salir. Igualmente, este pastor les envía una carta para alentarles, animarles en los momentos difíciles. No sé, hermano, hermana que está aquí presente, con qué cargas usted lucha hoy. ¿Cuáles son sus pensamientos acerca de Dios? ¿Qué es lo que está ahora peleando y luchando su mente? Santiago, esta carta que se escribió en el año 62 después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, es principalmente para los cristianos, un seguidor de Cristo, como podemos ver en la Escritura. Si usted usa la Biblia que usamos en la congregación, es la página 1243, pero es Santiago capítulo 1. Y dice la palabra de Dios, capítulo 1, versículo 2, dice de esta manera: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Gozo en la enfermedad, cuando aparece un cáncer de la nada. Gozo cuando pierdo el trabajo. Gozo cuando alguno de mis hijos se enferman. Gozo cuando paso dificultades, cuando las cosas no van bien. Gozo en medio de la persecución. Aquí, hermanos, vemos a un pastor preocupado por sus ovejas. Y él no solamente se queda quieto o frío, él tiene empatía por ellos. Simpatía. Y les dice: yo sé que ustedes están pasando momentos difíciles. Yo sé que ustedes están siendo perseguidos. Yo sé que ustedes están siendo abusados por el emperador en ese tiempo. Y esta carta no ha pasado, hermanos, por alto lo que hoy los cristianos estamos pasando. Él está en control. Pero el gozo, hermanos, es lo que produce en nuestras vidas esa paz. Y recordando también lo que dice Gálatas 5, 22 en adelante, el gozo es el fruto del Espíritu Santo. Esto no lo va a poder experimentar una persona que no conoce de Dios. Porque he escuchado ciertas personas: mira, ten gozo en las pruebas. Pero si no es un cristiano, no lo va a entender. Porque esto es un fruto dado por el Espíritu Santo de Dios. Solo una persona que meramente ha creído en Dios y Dios vive dentro de él puede experimentar estas cosas. Y gozo, hermanos, significa contentamiento. No lo que el mundo le llama gozo, una bailadita, una tomadita o diversas cosas allá afuera. Para tener alegría yo tengo que hacer esto, hacer lo otro. No, hermanos. Gozo es perseverar en medio de la prueba. Pero como buen hispano, muchas veces cuando vienen los problemas, vienen las situaciones difíciles, ¿qué hacemos? Huir.
Pero Santiago aquí le habla al pueblo de Dios y le dice, hey, no huyas, persevera. Y muchos piensan que esto es sabiduría de hombres. No, hermanos. Esto simplemente lo otorga Dios en nuestras vidas. Versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. ¿Y qué es la paciencia, hermano? Muchos pueden decir, la paciencia es esperar. Esperar que todo se calme. Esperar que todo se pase. No, hermano. En el original, en el griego, es hipomone o epumone, que significa perseverar. Perseverar en medio de la prueba, cuando todas las cosas están cayendo, cuando mi matrimonio no va bien, cuando la enfermedad aumenta, cuando las finanzas bajan. Sí, eso es lo que dice, persevera, gózate, porque esa es la paciencia que quiere Dios en tu vida. Versículo 4. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, y que nada les falte. Hermanos, cuando las pruebas vienen a nuestras vidas, es que Dios está trabajando en nuestro carácter. Las pruebas permiten que nosotros nos fortalezcamos. Cuando llama perfecto, es un cristiano maduro, que no sea un niño flacuante por todos lados, llevado de aquí, llevado de allá, de lugar en lugar, como una nube sin agua. No, hermanos, Dios quiere que echemos raíces, que demos fruto y que maduremos. ¿Madurar en qué? En conocer quién es Dios. Y mire, aquí dice que las pruebas de nuestras vidas provocan eso, produce paciencia. La paciencia dice que produce que seamos perfectos y completos. Y aquí, hermanos, no está hablando de una perfección humana. Está hablando de madurar cada día, de creer en las promesas de Dios. Y muchas veces nos quejamos cuando vienen esas pruebas. Si usted todavía no está teniendo pruebas, déjeme decirle, esas pruebas vienen. Si usted está en medio de la prueba, déjeme decirle que Dios no lo ha abandonado. Mateo 28, versículo 20, en la gran comisión le dice, y yo estaré con ustedes todos los días de su vida. En los momentos buenos, en los momentos malos, todo el tiempo. Hermanos, si usted ha puesto su fe en el Señor, Dios lo conoce, Dios lo sostiene y Dios le anima a través de la palabra. Eso no evita el dolor en nuestra vida. El dolor es necesario muchas veces para poder conocer más a Dios. Y usted imagínese, estamos aquí en la iglesia hoy reunidos, tranquilamente nos reunimos en la clase del Señor y de repente vienen personas a querernos capturar por el simple hecho de ser cristiano. Eso pasó en Siria, hermano. 1000 cristianos perdieron su vida simplemente por alabar al Señor y ahora los premian haciendo negocios con ellos. No hubo castigo para ellos, porque la recompensa no está aquí en esta tierra, la recompensa está en el cielo. Pero imagínense que sucediera eso. Muchos de nosotros escapamos, los otros son capturados, son martirizados, son muertos.
Y el único medio que tiene Santiago es mandarle esta cartita para decirles, hermanos, manténganse firmes. Versículo 5 dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da abundantemente y sin reproche le será dada. ¿Cómo estamos, hermanos? Y cuando habla de sabiduría, no habla un conocimiento filosófico. Porque hay muchos que saben, pero ¿qué pasa? Ese conocimiento se queda aquí, no baja al corazón. Ese conocimiento, hermanos, es lo único que Dios quiere ver cómo está nuestro corazón. ¿En verdad le conocemos? ¿O simplemente repetimos doctrinas y sanas palabras? Están alineados con la Biblia, están alineados con Dios, pero no las estamos diciendo de corazón. Dios lo sabe. Y por eso dice, pida sabiduría. Pero muchos hoy en día, hermanos, buscan otras alternativas. Internet, estudios ateístas allá afuera, aún siendo cristianos, se desvían con pensamientos que no provienen del Señor. Nos falta sabiduría, pidámosle al Señor. Pidamos para que ese gozo permanezca en nosotros, para que esa fe aumente en nosotros. Aparte de eso, hermanos, que esas pruebas nos hagan perfectos, maduros, cabales y que no nos falte nada. Versículo 6 dice, pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Qué pasa, hermano? Cuando nos acercamos al Señor, ¿estamos pidiendo con fe? La palabra nos dice en Hebreo 11, versículo 6, dice que el que se acerca a Dios, crea que le hay, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No dudemos de que Él lo va a hacer, pero también no dudemos si Él contesta o no contesta nuestras oraciones. Él sigue siendo Dios. Y muchas veces, hermanos, cuando Dios no contesta nuestras oraciones, es dirección y es protección de parte de Dios. Pero nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad y queremos, insistimos. Y yo le pregunto a usted, padre de familia que está aquí, ¿usted le daría todo a su hijo? ¿Qué le damos nosotros a nuestros hijos, hermanos? ¿Todo o le damos lo que ellos necesitan? Porque si le damos todo, estamos mal. Pero el verdadero Padre que nos conoce y te conoce tu corazón y conoce el mío, sabe qué darnos. Y por eso, hermanos, cuando estemos pasando momentos difíciles en medio de la prueba, pidamos sabiduría, pidamos fe. Porque la fe es un don de Dios y no de nosotros. Por tanto, el que se acerca a Dios tiene que tener fe. Y usted podrá decir, hermano, ¿pero cómo? La palabra te invita. Aquí mismo en Hebreos, capítulo 4, versículo 16, dice que entres con confianza al trono para recibir auxilio y socorro. Pero si nosotros nos acercamos a Dios con duda, eso nada sirve. Y muchos allá dicen, no, es que Dios no contestó tu oración porque no tuviste suficiente fe. No, hermano. No tenemos un Dios que varía.
No tenemos un Dios que muta. Tenemos un Dios que siempre permanece. El mismo Dios de allá de Israel, del antiguo Israel, con el mismo Dios, el Israel espiritual. Por lo tanto, miremos con certeza, hermano. Miremos esa fe de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve en nosotros. Mira lo que dice aquí el versículo 7. No piense pues ese hombre que recibirá del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Y aquí es esto. Esta persona es que se altera, que huye y que no se mantiene en un mismo lugar. Huye de las pruebas, huye de las situaciones difíciles, esquiva, no crece, se queda pequeño, es mudado, es inconstante. Es como aquel hombre que puso su esperanza en la arena y no en la roca. Cuando vienen las tormentas de la vida es llevado, destruido, dañado, porque la roca es Cristo. Así que nosotros, hermanos, no imitemos al mundo. Recordemos esto. Romanos 8:18 dice que esta prueba, que estos momentos difíciles que estamos pasando, no se comparan con la gloria venidera allá en la eternidad. No se compara. Así que confiemos, sigamos de cerca al Señor, no de lejos. Cuando esas pruebas vengan, podamos nosotros escalar a la próxima. Esto es como un kindergarten, como la escuela, la primaria, la high school y después viene la universidad. Dios va a traer esas pruebas a nuestras vidas. Dios permite esas pruebas para hacernos crecer, para hacernos madurar y no quedarnos pequeños. Pero allá afuera, en muchos lugares, la mejor vida hoy, pide lo que tú quieras, Dios te lo va a dar. Y Él no te lo va a negar porque Él es tu Padre. Tú eres un príncipe, tú eres una princesa. No es lo que dice la Biblia, hermano. Dios es el buen Padre. Dios lo va a cuidar. Y cuando Dios contesta una oración, esa es la dirección adecuada. Y cuando no las contesta, es protección de parte de Él. Pidamos al Señor para entender y pedir sabiduría en todo momento y tener ese gozo cuando vengan las pruebas. Y aclarando ese primer punto, hermanos, de qué es lo que se trata el gozo, que no es un contentamiento pasajero, sino es algo que permanece. Mire lo que dice aquí, que muchas veces Dios permite el aguijón en la carne. Ustedes recuerdan a Pablo, 2 Corintios capítulo 12, versículo 8 en adelante. 3 veces dice Pablo que le rogó al Señor, quítame este aguijón. Muchas veces Dios deja ese aguijón, hermano, para hacernos mansos, humildes delante de Él. Porque Él sabe lo orgulloso que somos. Sabes que no somos humildes. Y cuando habla humildes, hermano, habla el original en griego que se llama anak, que significa sometido, afligido, manso. No de aquella persona que es callada y no dice nada y no se mete en problemas, no. Está hablando de alguien que se somete a Dios, afligido. Y por eso podemos ver este ejemplo de Santiago, que como pastor anima a su iglesia. Pero también, hermanos, Pablo experimentó esto en carne propia. El mejor predicador 3 veces le rogó al Señor. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Basta, porque mi poder se complementa en la debilidad. Cuando somos débiles, somos más que fuertes. Así que confíen en el Señor, hermanos. Y también
sigamos el ejemplo de Salomón. Primera de Crónicas, capítulo 1, versículo 7 en adelante. ¿Qué le pidió Salomón? Léanme la mano, léanme las cartas. No, dijo sabiduría. Dame un corazón entendido para yo poder guiar a este pueblo. Asimismo, hermanos, si hoy estamos faltos de sabiduría, pídale al Señor, no dudando, y le será dado sin reproche. Pidamos sabiduría para tomar decisiones, porque muchas veces, hermanos, nosotros mismos tomamos decisiones sin tomar a Dios en cuenta. Sacamos a Dios de la foto. Así que hoy tómelo en cuenta antes de tomar una decisión. Pídale al Señor hoy sabiduría, si ese es el camino correcto que tomar, si esa es la decisión que tomar. Pídale. Proverbios 4:5 dice, adquiere sabiduría e inteligencia. Es más precioso que la plata y el oro, hermano. La plata y el oro se gastan, pero la sabiduría que proviene de Dios reposa y permanece en los hijos de Dios. Entonces, ahora, aclarando ese primer punto, el gozo y la fe, hermano, van de la mano, porque con eso nosotros perseveramos. Miren lo que dice el versículo 9. Pero el que es hermano de condición humilde se gloría en su alta posición, y el rico en su humillación, pues pasará como la flor de la hierba. Aquí Santiago aclara dos puntos también. Habían dos clases. Habían ricos y había gente pobre. Pero las dos clases estaban huyendo. Eran perseguidos por el nombre de Cristo. Eran abusados por el nombre de Cristo. Y le dice al pobre, hey, tú eres más rico. Porque tú no tienes nada aquí. Nadie te valora. Pero lo tienes todo allá en el cielo. Pero también le dice a los ricos, hey, no dependan de la riqueza. No confíes en la riqueza. No ponga tu esperanza en la riqueza. ¿Por qué? Porque las riquezas, hermanos, lo que dice Proverbios 23:5, desaparecen en un abrir y cerrar de ojos y le salen alas como las águilas. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Nuestra confianza está en lo terrenal o en lo celestial? Que aclararon un punto, no es malo tener, no es malo ser rico, porque Dios es rico y también ama al pobre. Dios ama al rico y al mismo tiempo también ama al pobre. Allá en el cielo no hay clase social. La eternidad, hermanos, es más grande. Y es algo muy importante. Le dice en primera de Timoteo 6:18, y yo mando a los ricos, dice, que sean generosos y bondadosos. Qué bueno, hermanos. Si usted tiene mejores cosas que yo, que Dios le bendiga. En vez de nosotros enfocarnos en el hermano, miremos en la eternidad lo que Dios nos ha dado. El hermano de humilde condición es rico en espíritu y eso es lo que importa. Allá en el cielo no importará la riqueza terrenal ni temporal de esta tierra. Lo que importará será lo celestial allá adorando al Cordero de toda lengua, de toda nación. Por eso la Biblia es un libro que no tiene clase social. Para todos, para ricos, para pobres. No hay colores, no hay raza. Por eso dice que un día estaremos delante del Señor, adorándolo, glorificándolo, exaltándolo de toda lengua y de toda nación, hermano. Nos da un punto bien importante allá en la eternidad. Y nos advierte, y esto es una advertencia, porque sale el sol con calor abrasador y se seca la hierba y su flor se cae y la hermosura de su presencia desaparece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Algo muy importante.
Dios no se molesta, hermanos, con una persona que tenga posesiones. Pero cuando esas posesiones, ese dinero se convierte en Dios, ahí hay un problema. Y ese fue el problema allá en Mateo, capítulo 12, versículo 21 en adelante. Jesús tuvo que volcar las mesas. ¿Sabe por qué? Porque estaban utilizando la casa de Dios para hacer negocios. ¿Estamos haciendo negocios en la casa de Dios, hermanos? ¿Le estamos faltando el honor al Señor? ¿Estamos faltando el honrar al Señor? La casa del Señor no es para hacer negocios. Los negocios son allá afuera. Eso le molestó al Señor. Que los fariseos estaban haciendo negocios en la casa del Señor. Y el Señor tuvo que volcar esas mesas. Y lo hizo con autoridad. Porque la iglesia no es para hacer negocios. Los negocios los dejamos afuera. Por eso los líderes religiosos querían matar a Jesús. Porque les hablaba con autoridad. No como ellos, que sabían que andaban ellos mismos y no podían escribir leyes en contra de eso. Porque estaban haciendo negocios en la casa del Señor. Y el Señor les tuvo que decir, esta casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Así que, hermanos, tengamos cuidado cómo nos conducimos en la casa del Señor. Aquí no es para hacer negocio, es para honrar al Señor, es para glorificar al Señor, exaltar al Señor. Versículo aquí más adelante. Mire lo que dice. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que ha prometido. Ahora vemos que Santiago ya cambia el tópico. Ya les dijo a los hermanos, tengan gozo en medio de las pruebas, perseveren, tengan fe, pidan sabiduría. Ahora ya Santiago va cambiando el tono, versículo 12 en adelante. Le dice que sean felices cuando se encuentren en medio de las pruebas. ¿Por qué, hermanos? Porque una vez que ha sido probado, recibirá la corona de vida que le ha prometido a los que le aman. Y esa corona, hermanos, es algo que vamos a disfrutar allá en la eternidad. Pero al mismo tiempo no es para nosotros. Se la vamos a entregar a los pies al Señor. Muchas veces vamos a sufrir tentaciones, hermanos. Y muchas personas pueden echarle la culpa a Dios y decir, no, es que yo fui tentado, pero es que Dios permitió. No, hermano. Dios no tienta a nadie y no puede ser tentado. ¿Sabe por qué? Porque Dios no puede violar su naturaleza. Dios es santo, Dios es puro, Dios es eterno y por lo tanto, Él no puede violarlo. Y así que hoy nosotros, hermanos, no le echemos la culpa ni al diablo. La culpa es de nosotros mismos. Del enemigo que usted se tiene que cuidar es de usted, de mí. Yo mismo tengo que tener cuidado. Dice, versículo 3, que nadie diga cuando soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie. Hermanos, nosotros somos llevados y somos atraídos por nuestro propio pecado. ¿Usted se acuerda de Eva? ¿Qué hizo Eva? Fue atraída, dice, por el árbol. Pero ¿qué le había dicho Dios? Hey, no toques este árbol. Puedes tocar los 999,000,000,000 de árboles que hay aquí, pero este no lo toques. Dice la palabra que el árbol era atractivo, llamativo. Y Eva sedujo a su esposo. Los juntos cayeron. Y por eso hoy estamos metidos en este gran lío.
Pero gloria a Dios por Jesucristo, que Dios Padre lo envió, lo resucitó. Y no solamente eso, hermano, vivió la vida perfecta que usted y yo no podemos vivir. Y por causa de esa justicia de Jesucristo, hoy podemos gozar la vida eterna. Hoy podemos. Si usted no conoce del Señor, hoy es el día de salvación. Nosotros simplemente no aportamos nada a la salvación. Mire, lo que aportamos, ¿sabe qué? Nuestro pecado. Eva cayó, fue atraída, sedujo a su esposo. ¡Wow! La caída del hombre, hermano. Pero al mismo tiempo, Génesis 3:15, Dios proveyó un rescate, la justicia perfecta, el evangelio para salvación de todo hombre, ricos y pobres, mujer y hombre. En Cristo somos uno. Aparte de eso, ¿recuerdan a David? El rey David. Dice que estaba un día de ocio allá, cuando él estaba en su tejado. Todos se fueron a la guerra, menos él. Se quedó descansando. Primero, una miradita. Después, codició, anheló y tomó posesión de eso. Así es el pecado. Primero miramos, después nos quedamos, después somos atraídos, somos llevados y eso nos destruye. Hermano, no estoy hablando de perder la salvación. Estoy hablando de muerte espiritual. Cuando nosotros pecamos contra Dios, ¿qué hacemos? ¿Sabe que los niños son pecadores? No son unos angelitos, son pecadores. Por alguna razón nadie les ha enseñado a ellos huir cuando hacen algo malo. Huyen. Adán, cuando pecó, el Señor le dijo: Adán, ¿dónde estás? Tuve miedo. Y por eso vive. Así mismo, hermano, cuando una persona peca, cuando un cristiano peca, se aleja, se aflige, esa persona decae, hay un sentimiento de apartado. Ya no sigue a su Señor. Por lo tanto, el pecado, hermanos, nos aleja. Dios, ahora mismo en estos momentos, si usted está batallando, si yo mismo estoy batallando con algo, debo poner eso en las manos del Señor. ¿Será un líquido? ¿Será una imagen? ¿Será el querer ostentar, poseer más de lo que tengo y no estoy contento? ¿No estoy gozoso con lo que Dios me ha proveído? Quiero más y no me sacio. Cuidado, refrene esos pensamientos. El Señor hoy le advierte. Si usted hoy escucha su voz, no endurezca su corazón, porque Dios le va a honrar endureciendo su corazón. Mira a Faraón. Él mismo lo levantó, él mismo lo exaltó, pero él mismo lo destruyó. Entonces, no juguemos con el pecado, hermano. Y no tiene que ser de índole sexual. Puede ser otra inmoralidad en nuestra vida. Puede ser algo que estamos luchando, algo que estamos llevando. Y no estar contento es pecado. Porque ¿qué Dios no le ha dado? Siguiente versículo. Sino que cada uno es llevado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Hay unas versiones que dicen concupiscencia. Pero aquí lo habla, dice que somos llevados por nuestro propio pecado. El pecado de cada uno es diferente, pero somos llevados por ese pecado. Es algo que no podemos resistir, es algo que no podemos, está en nosotros, pero Dios lo sabe, hermanos. Y déjeme decirle, Dios no le ha abandonado, Dios lo sostiene, Dios lo conoce, Dios le ama.
Y Dios quiere rescatarlo de la garra del pecado, porque el pecado lo aleja de Dios, lo destruye su vida espiritual. Dios no es como el hombre que abandona. Dios está ahí en las buenas y en las malas. Hoy Dios, a través de su palabra, Él nos sostiene, Él nos escucha. Si no hemos estado hablando con Dios, hoy es el día de hablar con Él. Doblemos rodillas, oremos, vengamos a su presencia. Porque hermanos, Él no cambia. Mire lo que dice. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Es paso a paso. Primero, como les dije, somos atraídos, llevados. Cuando ya estamos ahí, nos produce esa muerte espiritual que Dios no quiere para ningún cristiano. No está hablando de perder la salvación. Está hablando, hermanos, de perder ese gozo, esa fe y esa perseverancia. Se puede decir, no, pero es que los cristianos, sí, hermanos, esta carta para cristianos, para nosotros, ¿estamos luchando con el pecado o nos estamos llevando por el pecado? Esta carta realmente le está diciendo el pastor Santiago, le está diciendo a sus ovejas, vivan para Dios y no para el mundo, no para sus deseos, no imiten al mundo. Yo sé por lo que ustedes están pasando. Yo sé que ustedes están luchando. Yo sé que ustedes, muchos de ustedes están siendo abusados, perseguidos, esparcidos. Pero no vivan para el mundo. Vivan para Cristo. No se olviden de su identidad, aun cuando estén afuera. Ya no estaban en Jerusalén. Fueron para allá, para el Imperio Romano. Y muchos de nosotros, hermanos, como inmigrantes, nos podemos identificar a hoy. Hoy estamos aquí en esta gran nación. Y por la gracia de Dios, Dios nos rescató. Pero si un día somos esparcidos, no nos olvidemos de quiénes somos. Somos hijos de Dios. Y no imitemos al mundo, imitemos a Cristo, el que se dio y se entregó por nosotros en esa cruz. No luche solo. Usted tiene un Padre, alguien que cuida y guarda en todo tiempo. Digamos, versículo 16. Mire con qué amor, hermanos, con qué amor le habla este pastor a su iglesia. ¿Cómo le habla a sus ovejas? Amados hermanos míos, no se engañen. El pecado nos engaña, hermanos. Y no lo digo por en particular, todos. Nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón nos engaña muchas veces. Yo soy bueno. No soy tan malo como creo. No, hermano, todos somos malos. Porque todos le hemos dado la espalda a Dios. Todos hemos pecado contra Dios. Hemos hecho lo malo y no lo bueno. Gracias otra vez por Jesucristo, hermano. Porque si no fuera por Él, créame que usted y yo estaríamos fritos. Versículo 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Dios no cambia, hermano. Ese mismo Dios que en el pasado ha sido bueno con usted, ¿no va a ser bueno hoy? Él no cambia. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros, hermanos, nos alejamos de la palabra, nos alejamos de la oración, empezamos a dudar, empezamos a tambalear cuando la cuerda se mueve y no ponemos la mirada en Cristo, la ponemos en el hombre y la ponemos en nosotros mismos. Ahí está el problema.
Hoy Dios nos llama a poner la mirada en Él. Y aquí nuevamente, hermanos, recordemos, Mateo 28, versículo 20, yo voy a estar con ustedes todos los días de su vida, hasta el último suspiro. Dios va a estar con nosotros. Y si usted hoy no conoce del Señor, Dios le llama. Dios llama a que usted rinda su vida a Cristo. No sabemos, hermano, qué va a pasar cuando crucemos esa puerta. Pero por eso no debemos escuchar voces extrañas. Escuchemos la voz de Dios, escudriñemos los espíritus, escudriñemos la Biblia, escuchemos reels afuera, videos, solo lo que hacen es avisar, no te hablan la verdad, porque no les interesa, hermano. Y recordemos que esta palabra fue escrita para que nosotros tengamos gozo, fe y perseverancia en el Señor. Toda la escritura, hermanos, y si usted lee estos 18 versículos, usted va a ver que se encuentran esto. Mira lo que dice en el versículo 18. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por su palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Hermanos, aun sin que usted no lo sepa, Dios lo escogió allá en la eternidad, sin ninguna influencia, sin ninguna oración, sin mamá, sin papá, simplemente fue el placer de Dios. Dios nos escogió, hermanos, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos su iglesia, conociendo su pecado, conociendo su maldad y conociendo su corazón. El único bueno y perfecto ha sido Cristo, por el cual tenemos una entrada grande allá en los cielos. Así que, hermanos, hoy dediquémosle nuestra vida al Señor, busquemos su rostro, no juguemos con el pecado y sobre todo, hermanos, confiemos en sus promesas, que Él nunca lo abandonará y nunca lo dejará. ¿Usted se siente solo? ¿Usted se siente que lo han abandonado? ¿Usted se siente aislado? ¿Usted se siente que Dios ya no contesta sus oraciones? ¿Que Dios ya no lo ama? ¿Y que Dios lo único que le ha dado son problemas, situaciones difíciles? Dele gracias al Señor. Y lo que Dios quiere es que usted tenga gozo en medio de las pruebas. Y ninguno de nosotros, hermanos, ha pasado la prueba de estos hombres. Ahora mismo, miles de hermanos allá alrededor del mundo. Se puede contar los países en esto, Siria, Afganistán, Somalia. Les dicen que nieguen a Cristo, si no les van a cortar el cuello. ¿Y sabe qué hacen ellos? Ponen el cuello. Nosotros estamos cómodos acá, vean. Que Dios tenga misericordia de su iglesia. Que nos ponga un deseo de poder nosotros compartir las buenas nuevas. Y hermanos, y ya para concluir, hoy demos gracias a Dios primeramente, a Dios Padre, por su Hijo amado, por el Espíritu Santo que hoy vive en nosotros y sobre todo por Cristo, que se entregó en la cruz por amor. Nadie lo obligó. Él se dio su vida por nosotros voluntariamente. Él descendió al infierno por nosotros, ascendió a los cielos y reina con Dios Padre a su diestra por siempre y por la eternidad. Así que demos gracias hoy por el sacrificio de Cristo en esa cruz. Y recuerde, mi hermano, hermana, usted está aquí hoy, el gozo permanece, que su fe crezca, resiste, persevere.
y espere en el Señor. Dios les bendiga.